en la casa del Señor. Esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así que yo le voy a pedir que usted me ayude. Esta noche vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie. Él sabe la necesidad que cada uno de nosotros hemos traído esta noche, necesidad de su palabra, necesidad de su presencia. Así que yo le voy a pedir, mi hermano, que se ponga en pie. Vamos a leer una porción de las Escrituras y luego le vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer el Salmo 107 del 41 al 43. Dice la palabra del Señor: Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Y hace la pregunta siguiente: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Cierre sus ojos, por favor. Padre y buen Dios, damos gracias, Señor, y asimismo queremos pedirte esta noche que tú nos bendigas una vez más, Señor, con tu poderosa palabra. Dios mío, pedimos, Señor, que un espíritu de revelación, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Padre bendito, un espíritu de sabiduría, de consejo, Señor, se muevan en este lugar. Padre, oro para que, Padre, todos los que estamos aquí, Señor, podamos recibir esta palabra, mi Dios, como una semilla, Señor, que es depositada en tierra fértil, Señor. Padre, asimismo yo oro, bendito Dios, para que mientras tu palabra, Señor, es predicada, mi Dios, mientras meditamos en tu palabra, Señor, abundante gracia sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Que milagros, Señor, extraordinarios sucedan en nosotros, liberaciones, Señor. Padre bendito, que tú nos bendigas, mi Dios, por medio de tu palabra. Asimismo, mi Dios, declaramos que tu palabra dará, Señor, fruto al 100%, Señor, y que nada ni nadie estorbará el propósito por el cual tú la has enviado esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes esta noche que el Señor me daba es: mi Dios lo llena todo. Dígale al hermano que tiene la par: mi Dios lo llena todo. El salmo que les acabo de leer, hermanos, habla de cosas muy interesantes. Una de ellas es que nos habla del poder que tiene nuestro Dios para transformar la condición del hombre. Yo quiero recordarle esta noche que Dios es poderoso para cambiar la condición en que nosotros podamos estar esta noche. No sé en qué condición usted ha venido a este lugar, pero sí yo le puedo recordar que el Dios a que adoramos, nuestro Dios, tiene el poder para transformar cualquier circunstancia o cualquier situación con la que usted ha venido a este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Pero también, hermano, el Salmo me habla de cosas interesantes. Y yo me quiero detener un poquito en esa porción donde el salmista hace una pregunta. Cuando dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Yo quiero hablarle un poquito esta noche acerca de la misericordia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de uno de los principales atributos que Dios tiene. Yo quiero recordarle esta noche que la misericordia de Dios es una virtud que está en el carácter de Dios. La misericordia de Dios es aquella que permite que esta noche nosotros podamos estar en este lugar recibiendo su palabra. La misericordia de Dios es aquella que nos permitió esta mañana abrir nuestros ojos. La misericordia de Dios es aquella que usted puede experimentar en este momento de poder respirar aire en este lugar. Cuando nosotros comprendemos qué es la misericordia del Señor, vamos a entender, hermanos, que qué importante es cuidar de que nosotros podamos recibir constantemente de esa misericordia. La misericordia es la que da origen a la bondad, al amor, a la benignidad, al favor, a lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente. Todas estas cosas nacen en la misericordia del Señor. Si bien es cierto, el hecho de que la misericordia de Dios es parte del carácter, es parte de sus atributos, es parte de su esencia, pero también la Biblia me enseña de que de alguna u otra manera
hay muchas personas que participan de una misericordia mayor dependiendo de lo que ellos hacen. Y miren lo que dice el Salmo 147:11. Dice la palabra: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí hay dos cosas interesantes. Primero dice que el Señor se complace en los que le temen. Cuando habla de temor, no habla de un terror, sino que habla de una honra, de un respeto, de darle el lugar que Él se merece. Luego dice, los que esperan en sus misericordias. Cuando habla de esperar, habla de confiar en el Señor. Luego, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa otra porción nos enseña que la misericordia de Dios tiene mucho que ver, o se revela en aquellos que aman al Señor y que le obedecen. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tema, porque algunas veces nosotros únicamente decimos: Señor, ten misericordia. Y si bien es cierto, en el amor de Dios, en lo que la esencia de Dios es la misericordia la que nos entrega, pero la Biblia nos enseña que hay ciertas cosas en las cuales nosotros podemos recibir un mayor nivel de misericordia. Alguien puede dar por sentado y decir: bueno, el Señor es misericordioso y Él siempre va a estar ahí conmigo. Sí, Él ha prometido estar con nosotros. Pero mientras yo estudiaba un poquito acerca de la misericordia del Señor, yo encontré algunas cosas interesantes que yo quiero compartir esta noche con cada uno de ustedes. Y les voy a pedir por favor que busquen en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, de los versículos del 7 al 10. Jonás 2, del 7 al 10. Dice la palabra del Señor, hablando Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y oiga lo que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Se lo voy a volver a leer. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. En el momento en que Jonás dice las palabras que acabamos de leer, en ese momento Jonás estaba en el estómago de un pez. Yo no sé si usted recuerda el contexto de lo que habla el libro de Jonás, pero dice la Biblia que el Señor había hablado al profeta Jonás y le había dicho que fuera a Nínive a proclamar una palabra de arrepentimiento. Y Jonás, en su rebeldía, él no quiso ir, y él tomó el camino que a él le parecía el mejor. Él tomó una decisión y dijo: pero ¿de qué me serviría ir si Dios siempre cambia de parecer? Entonces Jonás lo que hizo fue seguir un camino que no era el que Dios le había dicho. Y nosotros observamos la meditación de Jonás. Realmente cuando yo leí esta parte, hermanos, yo pude entender que Jonás, cuando decía: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, estaba hablando de él mismo. Jonás estaba hablando y había entendido que aquellos que no siguen la voluntad del Señor y siguen sus propias decisiones, que siguen lo que la Biblia llama, o él dice, vanidades ilusorias, se apartan o abandonan su misericordia. Eso es algo muy delicado acerca de abandonar la misericordia de Dios. Eso me habla de que no es que Dios va a quitar su misericordia de mi vida. No es que Dios no me va a mantener cercado y guardado. No, habla de que hay un tipo de personas que abandonan, se salen de esa misericordia que los tiene cercado. Eso le había sucedido a Jonás. Pero hay cosas interesantes aquí. Por ejemplo, cuando dice la palabra vanidades ilusorias. Cuando hablamos o cuando se habla de la palabra vanidad viene de una palabra hebrea que tiene varios significados, pero entre ellos está vaciedad o vacío, algo que es transitorio, algo que no produce satisfacción, o algo que es efímero o de corta duración. Y la palabra ilusoria
viene de la palabra ilusión, y esto se refiere a la percepción errada de algo que no es la realidad. Eso me habla, hermanos, que Jonás había comprendido algo, y es que cuando una persona, cuando un creyente persigue a lo que llama la Biblia vanidades ilusorias, pasémoslo a nuestro lenguaje, cuando una persona persigue aquellas cosas que aparentemente me llenan, que aparentemente me edifican, cuando una persona sigue aquellas cosas que aparentemente producen satisfacción, aquellas cosas que a mi parecer son cosas que yo necesito, pero realmente no es así, a cosas ilusorias, es decir, cuando seguimos una ilusión en nuestra vida, eso nos aparta de la misericordia del Señor. Jonás es un claro ejemplo de aquel creyente que, aunque el Señor le muestra y le habla lo que tiene que hacer, siguen las cosas que ellos creen que son las correctas. Cuando, hermanos, había algo que a mí me llamaba un poco la atención, y es hablando de la palabra ilusión. Y yo comencé un poco a meditar y se me vino a la mente cuando hablamos acerca de los espejismos en los desiertos. Creo que usted sabe que el espejismo casi siempre, dependiendo de la posición geográfica o del contexto o del terreno, se produce en los desiertos. Un espejismo es aquello que al parecer de la vista humana está en un lugar pero realmente no existe. ¿Cuántas historias o cuánto hemos nosotros leído de personas en desiertos que creían que había una fuente de agua y comenzaron a caminar y a caminar creyendo que iban a llegar o que había algo que iba a satisfacer su sed en ese desierto? Caminaron y caminaron y nunca encontraron esa ilusión, esa supuesta fuente. ¿Por qué? Porque era algo ilusorio, era algo sin sentido. Muchas veces nosotros como cristianos lastimosamente caminamos de esa manera. Caminamos siguiendo aquellas cosas que aparentemente es lo que yo necesito, o aparentemente es lo que yo voy a saciarme en la vida. Y en ese caminar muchas personas quedan ahí. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. Jonás comprendió en el estómago del pez que él había llegado ahí porque había seguido sus propias decisiones y había seguido las ilusiones que él pensaba que era lo mejor que había podido decidir. Ahora yo quiero que usted le pregunte al hermano que tiene a la par: ¿qué es lo que tú estás siguiendo? Dígale. ¿Qué es lo que tú sigues? Dígale. Job 15:31 dice: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Es que mire, hermano, nosotros tenemos que tener tanto, pero tanto cuidado en este caminar, porque por eso el tema que el Señor me daba para compartir: mi Dios, el que lo llena todo. Y mire lo que le digo: mi Dios, como aprendimos el fin de semana, no el Dios que lo llena todo, no, mi Dios, el que lo llena todo. ¿Sabe por qué? Porque a veces esos caminos, esas decisiones, esas ilusiones, esas vanidades que seguimos, ¿sabe por qué? Muchas veces es porque hay una parte vacía en el corazón de la persona, o en el corazón del creyente, en el alma del creyente. Y muchas veces el creyente trata de llenar esos vacíos con las cosas de este mundo, porque esas son las vanidades ilusorias, las cosas que este mundo ofrece. Lastimosamente, a veces no hemos podido comprender o no hemos tenido la revelación, pero esta noche la vamos a tener, de que qué cosas nosotros en el caminar con el Señor estamos siguiendo, en qué cosas nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, por qué cosas yo me estoy, digámoslo de esta manera, yo estoy perdiendo la vida. Si el mismo apóstol Pablo hablaba y decía que él se deleitaba en que su cuerpo se fuera envejeciendo, pero sirviéndole al Señor. Pero pensemos por un momento: ¿cuáles son nuestros ideales este día? ¿Cuál es mi ideal? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Hacia dónde yo quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Qué es el motor o qué es lo que me mueve a hacer lo que yo hago? Hablando en todo sentido, en cada área de su vida. ¿Por qué usted trabaja?
¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué usted sirve? ¿Por qué usted se esfuerza? ¿Qué es lo que usted y yo perseguimos? Yo creo que esta noche podemos pensar un momento acerca, meditando en la vida de Jonás. Porque Jonás, hasta que estuvo en el pez, lo reconoció y dijo: realmente los que persiguen las vanidades ilusorias se apartan de la misericordia de Dios. Entonces, eso me habla de que nosotros como creyentes, hermanos, tengamos cuidado a no esperar que alguno de nosotros esté, como dice la Biblia, ahí en el fondo del mar en un pez y hasta ahí meditemos. Creo que estamos en un buen momento donde nosotros podemos meditar esta noche. Mire lo que dijo el rey David en el Salmo 31 del 1 al 6. Al músico principal, Salmo de David. Oiga lo que dice David: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Oiga, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Jonás dijo que aquellos que persiguen, es decir, que siguen las cosas de este mundo, se apartan de la misericordia. Pero el rey David dijo aquellos que esperan en las vanidades ilusorias. Por eso es que David menciona cosas bastante puntuales. Por ejemplo, cuando dice: Jehová, yo he confiado en ti, no sea yo confundido jamás. Y esa palabra confundido es una clave para entender esta porción, porque él decía: Señor, guárdame de no confundir mi propósito o no confundirme con las cosas que el mundo me ofrece o las cosas que yo puedo tener alcance en el mundo. Guárdame de que yo no caiga en esa confusión. Por eso venía David y le decía: Señor, tú eres mi roca. Le decía: tú eres mi castillo. Sácame de la red que han escondido para mí. ¿Sabe de qué me habla? De que hay enemigos ocultos que tratan siempre de tender trampas a los hijos de Dios. Trampas para apartarlos y separarlos, y que engañados llevarlos tras ilusiones que no tienen nada de bueno en nuestra vida. Vanidades que no tienen nada bueno, que nos va a producir nada bueno en nuestra vida. David le decía: Señor, que no sea yo confundido. Y mire, hermano, qué tiempo estamos viviendo hoy. Tanta confusión, tantas personas o tantos grupos o tanto que hemos aprendido que mencionando a Dios, a Dios, a Dios, pero hemos aprendido por parte de nuestro apóstol, ¿de qué Dios hablan? ¿A qué Dios se está refiriendo de verdad? ¿Al Dios nuestro? ¿A mi Dios? ¿Aquel que mandó a su Hijo Jesucristo? ¿O a qué Dios ellos adoran? Es muy peligroso, hermano. Es tan peligroso que en este tiempo no estemos apercibidos de las cosas que están sucediendo, porque el mundo y el enemigo, ellos van a tratar de apartarnos, de confundirnos o mostrarnos un camino que aparentemente es una ilusión, es algo hermoso, pero no nos va a llevar a nada bueno. Es muy peligroso eso. El rey David lo comprendió, y el rey David sabía que él tenía que guardarse de caer en las vanidades, en las cosas que el mundo ofrece. Hay un ejemplo bastante claro acerca de cómo una persona puede pasar de estar con el Señor en una relación y en un momento tan sublime y tan alto y terminar mal. Y ese es el ejemplo de Salomón, el hijo del rey David. Cuando el rey David llegó y entregó el trono y habló con Salomón y le dijo que siguiera los mandamientos y siguiera todo lo que el Señor le había enseñado y David había seguido,
le dijo unas palabras en Primera de Reyes 2 del 1 al 4, pero al principio en el versículo 1 y 2 le dijo: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, le dijo. En otras palabras, hermanos, David le estaba diciendo a Salomón: tienes que estar preparado, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente para poder cumplir tal como el Señor quiere que tú camines. Y él empezó bien, usted lo conoce. La Biblia nos enseña en Segunda de Crónicas del capítulo 1 del 11 al 12, nos enseña de cómo el Señor se le presentó a Salomón luego de los sacrificios, de los holocaustos, y le dijo que él iba a dar todo lo que él no le había pedido, porque había pedido cosas superiores. Y qué bueno, y hablamos mucho de Salomón y entendemos tantas cosas por medio de Salomón. Pero en Primera de Reyes 11 del 1 al 2 vemos cómo terminó Salomón. El hombre que había empezado bien, el hombre que había estado cerca de la misericordia del Señor, el hombre que había caminado rectamente, había agradado al Señor, un hombre al cual el Señor se le presentó, no cualquiera. En el Antiguo Testamento el Señor se le presentaba, pero dice que a Salomón se le presentó. Pero en Primera de Reyes 11 del 1 al 2 dice lo que pasó con Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. El rey Salomón no pudo guardarse para el Señor. El rey Salomón quizás en un momento sí comenzó, y como le dijo su padre, fue fuerte, fue valiente, fue hombre, se esforzó, se preparó, pero llegó un momento donde al tomar decisiones incorrectas, al seguir o amar, como dice aquí, a esas mujeres, dice la palabra que el amor a esas mujeres desvió el corazón de Salomón tras las cosas que ellas adoraban. ¿Sabe qué pasó ahí? Salomón, aunque tenía la verdad, tenía la revelación, pero él siguió esas vanidades ilusorias que estas mujeres seguían, y lo apartó del camino que él tenía que seguir para poder terminar tal como el Señor quería que terminara. Pero él dejó que su corazón se contaminara. Es que mire, hermano, es algo tan delicado, porque a veces decimos: no, si es algo insignificante, o pensamos: no, hermano, ¿y qué tiene que yo vaya ahí? ¿Qué pasa que yo escuche esto? ¿Qué importa que yo vaya y comparta esto? No, es que no se trata de que qué gran importante eso, no, sino que son pequeñas cosas que van a empezar a tratar de apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que cuidarnos en este tiempo de no seguir aquellas cosas que aparentemente vienen del Señor cuando no lo es. Yo creo que usted ha leído la parte cuando dice que el enemigo se presenta como un ángel de luz, es decir, se presenta como algo atractivo, como algo que aparente ser luz, aparenta ser la verdad cuando no lo es. Es algo tan sutil en este tiempo que se está moviendo, que son cosas que aparentemente no tienen nada de malo, pero lo que hacen es un ganchito para empezar a sacar al creyente del camino correcto, para desviar su mirada a las cosas que el mundo ofrece, que ahora muchos dicen que no tiene nada de malo. Claro, hermano, la Biblia nos enseña que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, que nada tiene que ver aquel que ama al Señor no puede amar el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado en este tiempo, porque las cosas que el mundo ofrece, o las cosas que están en el mundo, son esas cosas que son la vanidad de la que habla la palabra. Es que el mundo nos va a ofrecer tantas cosas, el mundo va a tratar de mostrarnos muchas cosas y nos va a decir: no tiene nada de malo, no sea religioso. Pero no se trata de ser religioso, hermano. Se trata de guardar, como dice la Biblia, guardar nuestro depósito,
guardar este cuerpo que es templo de morada del Espíritu Santo, guardarse usted que es templo y morada del Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan dice: no améis el mundo. Y yo quiero recordarle esta noche, hermanos, iglesia, no amemos el mundo, porque el mundo nada bueno nos puede ofrecer. Puede ofrecer cosas que a la vista humana son deleitosas, pero al final, hermano, eso no es un deleite. Eso puede llevar a alguien a una muerte espiritual, a una apostasía, a muchas cosas peligrosas. Por eso el apóstol Juan decía: hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando nosotros meditamos en esta porción, podemos pensar un momento y decir: las cosas que yo hago en esta tierra, ¿por qué las hago? Como les decía al principio, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva a hacer las cosas que yo hago en esta tierra? ¿Qué cosas el mundo me ofrece que tratan de quitarme la atención del Señor? Es peligroso. Cuando hablamos de las vanidades, a veces esa palabra vanidad solamente quizás pensamos y decimos una persona que se cuida mucho, o una persona que es egocéntrica, una persona que tiene mucho que ver con el yo. Sí, es una parte, hermano, pero la vanidad habla de las cosas que no tienen ningún sentido en esta vida para el cristiano. Por eso fíjese que es bien interesante en Eclesiastés, cuando el rey Salomón dijo, empieza diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si usted ha tenido la oportunidad de leer ese libro, mire, el rey, como dice el predicador, se dice a sí mismo, pero él comenzó a decir todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, todo lo que había alcanzado, que no había habido nadie tan sabio como él. Ningún rey había tenido todas las riquezas que él tenía, ningún rey había meditado en la sabiduría, había sido tan grande en sabiduría. Él dice: ninguno alcanzó todo lo que yo alcancé. Pero al final él dijo: pero he llegado a la conclusión de algo, que todo es vanidad. Es decir, nada tiene sentido de esta tierra si no es el Señor. Y ese debería ser el sentir de la iglesia, más en este tiempo. Hermano, nada de lo que el mundo ofrece tiene sentido. Hay una versión que cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo traduce y dice: nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Es como quien dice: dígame, ¿cómo usted puede perseguir el viento? ¿Cómo usted puede ver el viento y quererlo atrapar? Eso no tiene sentido. Eso, por más que usted corra tras el viento y trate de meter un poco de viento en un recipiente, usted no va a lograr nada. Con eso lo comparaba Salomón en las cosas de esta tierra. Es que cuando las cosas en esta tierra se hacen con el propósito equivocado, nada tiene sentido. Porque hay una parte de Eclesiastés donde Salomón dijo: no hay nada mejor, dice, que el hombre disfrute del fruto de su trabajo, y que el hombre disfrute de todo lo que ha hecho, pero eso sí, que lo haga con el Señor. En otras palabras, él estaba diciendo: el hombre puede disfrutar de las cosas en esta tierra si primero el Señor está en su vida. Esa es la clave para la iglesia. No es que usted va a salir de aquí, se va a ir a meter a una burbuja y no va a hacer nada, no va a trabajar. No se trata de eso. Se trata de que usted, todo lo que hace en esta tierra, sea para glorificar el nombre del Señor. Todo lo que usted hace, todo lo que usted sigue, lo que usted persigue, todos sus anhelos, la motivación que usted tiene, todo lo que usted hace en esta tierra debe de ser para glorificar al Señor, no para satisfacer cosas que muchas veces el alma del hombre busca satisfacer. Es que ese es el punto de este mensaje.
que muchas veces damos todo el esfuerzo, damos todo lo que somos en las cosas terrenales, porque hay un engaño, hay algo que ha atrapado a las personas. Y muchas veces algunos creyentes no han escapado de eso, y es creer que todo lo que yo haga en esta tierra es para satisfacerme a mí, y que yo voy a ser feliz si yo alcanzo grandes cosas en la tierra. Y no se trata de eso. Se trata de que usted y yo podamos vivir en la tierra llenándonos constantemente del Señor. Y sí podemos llegar y esforzarnos y alcanzar muchas cosas. Alcanzar una carrera, fundar empresa, a viajar, si a usted le gusta viajar, qué sé yo, tener lo que usted quisiera tener. Pero ese no debe ser el propósito en su vida, ni mucho menos creer que eso es lo que usted necesita para sentirse bien. Porque ese es el problema muchas veces, que nos esforzamos por algo que anhelamos, creyendo que eso es lo que necesita mi alma para sentirse completa, pero no es eso. Yo sé que más de alguien le ha pasado cuando se ha esforzado, ha luchado, ha hecho muchas cosas por alcanzar algo. Y qué bonito cuando usted obtiene por lo que ha luchado y por lo que se esforzó y por lo que oró. Qué bueno, el Señor se lo concedió. Pero una semana después, dígame, ¿quiere algo nuevo o no? ¿Quiere algo diferente? Claro, ¿sabe por qué? Porque el alma del hombre es insaciable. Mire lo que dice, aquí tengo algo, Eclesiastés 1:8, dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eso habla de que el hombre por sí, el ser humano nunca va a tener satisfacción en las cosas que usted pueda luchar por obtenerlas. Nunca va a encontrar una satisfacción verdadera. Solo en el Señor puede encontrar esa satisfacción. Es en el único, hermano. Es en el único, en nuestro Dios, en quien usted puede encontrar satisfacción. De lo contrario, hagamos lo que hagamos, nunca va a estar satisfecha el alma del hombre. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado en no caer en los engaños de este mundo. Tenemos que tener tanto cuidado en no ir tras las cosas que el mundo ofrece. Hay tantas cosas, hermano, que el mundo nos ofrece. Mire lo que decía en Primera de Juan, donde dice: porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Si es que el mundo nos presenta, por donde usted vea, cosas donde uno dice: yo quisiera tener aquello. Yo como anhelara tener aquello. Yo quisiera ir ahí. Yo quisiera tener esos zapatos. Mire, yo quisiera. Sí, no tiene nada de malo que usted lo quiera, pero el punto es de que esas cosas lo envuelvan a usted de tal manera que lo aparten de lo correcto y de lo que el Señor quiere para usted. Ese es el punto en esta noche. Cuando dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre. Es que el mundo nos enseña a sentirnos orgullosos de lo que alcanzamos. Eso no viene de Dios. Podemos sentirnos satisfechos en el Señor y decirle: Señor, gracias porque tú me permitiste alcanzar y lograr todo lo que yo me propuse. Gracias, Señor, todo lo que yo he logrado es para ti. Pero el mundo que nos dice: lo lograste, eres superior, eres diferente, ninguno se compara contigo. No le hables a los demás porque ninguno se compara contigo. No, el mundo nos dice eso. El mundo te dice: tú eres el mejor. El mundo nos dice: tú puedes alcanzar grandes cosas, no hay ninguno. Pero en el Señor no se trata de eso. Yo no sé si usted se recuerda cuando le dijeron los discípulos: Señor, ¿y quién va a ser el más grande entre nosotros? ¿Quién es el más grande, Señor? Ese pensamiento, ¿de dónde venía? Del pensamiento de lo que el mundo enseña. El que es el más grande es el mejor de todos, es el que merece la gloria, es el que merece ser reconocido. ¿Y qué les dijo el Señor? El que quiera ser grande, que sea el que le sirva a los demás. Todo lo contrario a lo que el mundo enseña. Por eso dele un aplauso al Señor. Por eso hermano, que nosotros como iglesia no podemos seguir el curso que el mundo lleva. No podemos acoplarnos a lo que el mundo enseña y ofrece.
porque nosotros somos diferentes por el Señor. Nuestra mentalidad debería de ser distinta. Nuestra actitud debería de ser diferente. Nuestros anhelos, aquellas cosas que nos apasionan, deberían de ser diferentes a las cosas que apasionan al mundo. Mire lo que dice Marcos 4 del 18 al 19. Nuestro Señor Jesús, usted conoce esta porción, hablando con los discípulos, explicándoles acerca de la parábola del sembrador, les dijo, hablando de un tipo de semilla, les dijo: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero mire cómo dice esta otra versión: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que oyen la palabra de Dios? Nosotros, la iglesia, sus hijos. Pero muy pronto, dice, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a sus discípulos? Les estaba hablando de aquellos que reciben la palabra, no que son exentos de la palabra, no, que se reciben, que están con el oído en el lugar correcto, en el momento correcto. Dice, son aquellos que reciben la palabra de Dios, oyen la palabra, pero, ahí viene el pero, muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué queda desplazado? Por las preocupaciones de la vida. ¿Y de dónde viene la preocupación? De lo que el mundo nos enseña. Si no tenés esto, esforzate por alcanzarlo. Si no tenés lo otro, mira cómo se espero tenerlo. Tenés que tener lo último que te estamos mostrando. Luego dice, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. ¿Y qué hace esto? Que dice, así que no se produce ningún fruto. ¿Sabe que muchas veces no es que nosotros no recibamos la palabra certera, revelada? No, es que no se trata de que no hay palabra. Aquí hay palabra, aquí hay pan, aquí hay revelación, aquí hay luz. ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestro corazón está tan enfocado en las cosas del mundo y tan afanado y tan frustrado y tanto que buscamos las cosas de este mundo, que la palabra que recibimos, qué bueno, amén, gloria a Dios, pero 2 días después, otra vez. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos ofrece nos envolvió. Porque las vanidades ilusorias, lo que el mundo me dice que eso es lo que necesito, me capturó la mente, el corazón. Por eso decía el rey David, líbrame de no caer en el engaño, líbrame de la red que tienden mis enemigos. ¿Por qué? Porque esa red era para atraparlo, para hacerlo que él se alejara de lo verdadero y buscara la vanidad de este mundo. Por eso el Señor les decía, el punto no es, hermano, que no nos congreguemos. El punto es que tengamos cuidado de que lo que recibimos al venir a la casa del Señor lo atesoremos, lo guardemos y produzca fruto. Que lleve el fruto abundante, no al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Eso es la clave de esta noche. Que podamos esta noche decirle al Señor, Señor, la verdad que yo necesito que tú me ayudes a que el enfoque que yo tengo en las cosas de esta tierra las quite de ahí y las ponga en ti. Porque a veces eso es lo que buscamos, lastimosamente. Nos esforzamos tanto por alcanzar lo que el mundo nos está enseñando, que es lo que necesitamos, que cuando llegamos ya ni siquiera tenemos fuerzas, ni ánimo, ni mucho menos ganas, digámoslo así, de pasar un tiempo con el Señor en oración, de meditar en su palabra, aún de congregarnos. ¿Por qué? Porque el mundo ha cargado tanto al creyente que el creyente se esfuerza porque yo tengo que tener lo que el mundo dice que yo tengo que tener. Acordémonos lo que hacía el faraón. Le ponía cargas pesadas al pueblo de Dios. Dice que de tal manera amargaba el corazón de los hijos del Señor con cargas.
Y el mundo siempre tratará de poner cargas en nosotros, de sentirnos insatisfechos, de sentirnos frustrados, de sentirnos desanimados porque no tenemos lo que quisiéramos tener. Pero si en el Señor lo tenemos todo, hermano. Ahí es donde nosotros podemos entender bajo la revelación del Señor cuando Él decía: buscad primeramente el reino. Porque dice, porque los gentiles buscan estas otras cosas, hablando de riquezas, hablando de todo lo que el mundo ofrece. Pero primero busquemos el reino, porque de ahí viene Él. ¿Sabe que a veces no? ¿Por qué no viene o por qué no pasa eso? Porque no confiamos que el Señor nos puede ayudar, sino que queremos hacerlo a nuestra manera y que creyendo que yo voy a salir adelante, cuando no es eso lo que la Biblia me enseña. Por eso es que esta noche es un buen momento para que primero nosotros podamos meditar y con la ayuda del Espíritu Santo nos podamos revisar cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué cosas son las que yo persigo en esta vida? ¿Qué cosas son las que me mueven cada mañana a salir de mi casa? Salgo de la casa pensando en qué manera yo voy a glorificar al Señor y de qué manera yo voy a honrar a mi Dios. O salgo en la mañana viendo de qué manera consigo lo que aparentemente necesito, cuando no es eso, hablando de las cosas materiales de este mundo. El Señor está en la buena voluntad y en su grande misericordia de esta noche poder darnos una llenura en nuestra alma, no solamente una llenura del Espíritu en nuestro espíritu, sino también una llenura en nuestra alma, porque solamente el alma que es saciada por la presencia del Señor no va a ir tras la vanidad del mundo. Solamente esa alma, hermano, solamente el alma que viene y entra en la presencia del Señor y recibe esa agua viva que sacia y que no le permite tener nuevamente sed, solamente esa alma va a ser satisfecha y esa alma va a poder caminar en esta tierra sin que nada lo estorbe o que nadie le nuble su visión creyendo que necesita cosas de este mundo. Solamente el alma que llena por el Señor. Pero si el alma no es llena, si el alma no es restaurada, si el alma no es sanada, si el alma no es expuesta a la presencia del Señor, se va a hacer miles de cosas y nunca la persona se va a sentir satisfecha. Podemos llegar a hacer cosas que aparentemente son pequeñas e insignificantes, pero si el alma, nuestra alma, está cerca del Señor y el Señor la sacia, vamos a sentir satisfacción. No importando que tengamos mucho o que tengamos lo que quizás nosotros quisiéramos tener un poco más, pero no va a importar. ¿Sabe que por eso el apóstol Pablo entendió eso y decía: en todo he sido enseñado y en todo yo estoy alegre, sea que tenga o sea que no tenga, sea que me llené, me siento satisfecho de comer, o sea que me acosté con un poquito de hambre. No importa, decía él, no importa la situación que yo tenga, he aprendido a estar contento. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo había llenado su alma, le había restaurado su alma, y Cristo era quien alimentaba de verdad su alma. Si es que es el alma nuestra la que muchas veces hace que nosotros vayamos tras las cosas que no es lo que necesita el alma, hermano, porque el alma lo que necesita es al Señor. Amén. Y para ir finalizando, Proverbios 3 del 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta noche el Señor lo que hace es un llamado a cada uno de nosotros, que meditemos cuáles han sido nuestros caminos hasta este día. Alguien podría decir: yo estoy caminando en el Señor. Está bien, pero me refiero a que en este camino, en esta senda que transitamos, ¿será que ha habido algún momento en que nuestro pie ha tratado de salirse por un momento? ¿Será que viendo las cosas que tienen otros que no tienen al Señor,
como decía, como dice el Salmo, hablando del Salmo de Asaf, cuando dice: por poco se resbalaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos, viendo de que están hasta gordos, ni los ojos se le ven de tanto que comen. Así dice una versión. Asaf entendía eso. Y muchas veces cuando vemos que hay tantas personas, mire hermano, es que es algo tremendo, porque en las redes sociales se puede observar que hay tanta gente que no conoce el Señor, y no porque no tenga la oportunidad, sino que no quiere nada con el Señor. Y usted ve y dice: qué increíble cómo le va, cuántas cosas ha alcanzado. Ve, ahora anda viajando en no sé dónde, ve, se compró los últimos 5 carros. No, mire, es que es impresionante. Pero si el alma del ser humano, si nuestra alma no ha entendido que la satisfacción en este mundo viene de parte del Señor, quizás nos vamos a sentir mal y vamos a decir: puchica, ¿y yo qué he alcanzado? ¿Hasta dónde? ¿Por qué yo no puedo tener eso si tengo al Señor? Eso es lo que le había pasado a Asaf. Pero el Proverbio 3 nos enseña, cuando dice: fíate de Jehová, es decir, confía en el Señor. Agárrate del Señor con todo tu corazón. Está diciendo, iglesia, aférrate al Señor, porque del Señor viene lo que tú tanto necesitas para sentirte satisfecho. No te apoyes en tu propia prudencia, dice. Lo que le pasó a Jonás. Él creyó que él lo que tenía que hacer era tomar un barco e irse a otra ciudad. El Señor le dijo: Jonás, no es ahí el camino. Jonás, estás siguiendo por el camino que yo no te dije. Ve por el camino donde vas a cumplir mi propósito, le dijo el Señor, no tus propósitos. Por eso es que yo le hablaba al principio acerca de la misericordia de Dios. Porque qué tremendo es comprender que dependiendo de la actitud o de nuestras acciones, nosotros, no es Dios, nosotros pudiéramos en un momento apartarnos de esa misericordia de donde viene todo, la gracia, el amor, la prosperidad integral. Todo lo que nosotros necesitamos viene de ahí. Y qué tremendo que Jonás lo comprendió hasta que estaba en el pez y dijo: de verdad que los que persiguen vanidades ilusorias, es decir, los que persiguen las cosas que este mundo ofrece, se apartan de la misericordia. Es que no, en este tiempo, hermano, no podemos darnos el lujo de apartarnos de la misericordia del Señor, si Él es el que nos sostiene cada día. Si no es nuestra fuerza, no es una mascarilla, no es una vacuna, no, hermano, es el Señor. Es el Señor el que nos sostiene. El Señor le dijo: yo te sustentaré, yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Hablando de que es Él, hermano. Reconócelo en tus caminos, dice el proverbio. Es decir: Señor, ¿está bien este camino que yo quiero tomar? Señor, ¿este camino me llevará al propósito que tú tienes para mi vida? Señor, ¿este camino es donde tú quieres llevarme realmente? Tenemos que preguntarle al Señor. No podemos tomar decisiones a la ligera, aún con cosas que aparentemente son cosas que no, si el Señor sabe que es una buena intención. Sí, podemos tener buenas intenciones, pero tenemos que reconocerlo en nuestros caminos. Y sabe lo poderoso de este proverbio es que dice: Él enderezará tus veredas. Es decir, si nosotros esta noche, meditando en la palabra, reconocemos que han habido cosas que nos han apartado y hemos seguido cosas que no son las correctas, el Señor nos dice: no te preocupes, yo voy a enderezar ese camino. No te preocupes, yo voy a tomarte y te voy a llevar nuevamente, te pondré en el camino que yo tengo para ti. Por eso en el libro de Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Oiga, qué tremendo. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
grande es tu fidelidad. Es que es Él, hermano. Es que yo quiero dejarle esta noche una meditación de que es Él a quien nosotros necesitamos de verdad. Mire, hay momentos en la vida donde el trabajo no me va a ayudar, el carro no me va a ayudar, el montón de dinero no nos va a ayudar. Todas aquellas cosas por las que muchas veces nos desvivimos, perdiendo el tiempo, las fuerzas, perdiendo muchas cosas, no nos van a ayudar. Va a ser el Señor. Por eso vemos como aquí en el libro de Lamentaciones dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es Él el que nos va a sostener. Yo le voy a pedir que se ponga de pie esta noche y que ahí en su silla usted pueda meditar un poquito y pueda preguntarle al Señor: Señor, el camino que yo he estado recorriendo ¿es el que tú tienes para mi vida? Todo lo que yo he estado haciendo, Señor, ¿realmente es lo que tú me tienes preparado? Señor, ¿estoy siguiendo tu voluntad? Señor, muéstrame si de verdad yo he caminado siguiendo tus propósitos y no mis propósitos. Digámosle: Señor, esta noche necesitamos que tú nos muestres la verdad de nuestra vida. Señor, de verdad que necesitamos que tú con claridad nos muestres qué cosas no están bien en nosotros. Pregúntele, hermano, ahí donde usted está, dígale: Señor, muéstrame si yo he vivido mi vida siguiendo las cosas que el mundo ofrece, creyendo de que es lo que tú quieres que yo persiga, pero quizás no es eso, Señor. Es un buen momento, es una buena noche para que le podamos decir: Señor, ayúdame si mi caminar se ha desviado un poco. Hermano, no nos apartemos de la misericordia del Señor. No sigamos lo que el mundo ofrece. No nos desgastemos, hermanos, en aquellas cosas que al final en nada van a aprovechar para nuestra vida espiritual. Si es que yo le quiero recordar algo, y es que en esta tierra estamos de paso. En esta tierra al final nada nos vamos a llevar. Pero sí dice la palabra del Señor que cuando estemos delante de Él, sí daremos cuentas de las cosas que hicimos, de las cosas que dijimos, sean buenas o sean malas, dice la palabra, daremos cuentas. Meditemos por un momento. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? Pregúntele al Señor y dígale: Señor, Espíritu Santo, necesito que tú me muestres tus propósitos, que me muestres esas decisiones que tú ya tomaste para mí, el camino que tú tienes para mí. Y yo creo que también le podemos decir esta noche y presentar delante de Él y decirle: Señor, yo te entrego mis planes. Esta noche creo que podemos hacer eso, hermanos, en el nombre del Señor. Que podamos presentar todos los proyectos, todos los planes, todos los anhelos, todos los deseos, todo lo que nos mueve, que se los presentemos a Él y le digamos: Señor, aquí está todo por lo que yo me esfuerzo, por lo que yo me levanto, todo por lo que yo lucho. Señor, aquí está, te lo presento, para que tú me des la dirección, me digas: sigue en esto o no sigue con esto. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, bendito Padre, porque hoy, Señor, bajo la revelación de tu palabra, mi Dios, podemos decirte: Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no seguir las cosas de este mundo, a no ir tras las vanidades que este mundo ofrece.
Señor, ayúdanos a que nuestra alma no vaya tras los deseos mundanos, Señor. Padre, porque por tu palabra podemos entender que una alma, Señor, restaurada, que una alma regenerada, jamás, Señor, jamás encontrará satisfacción en un mundo caído que no ofrece nada bueno para tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, porque quizás más de una vez hemos sentido satisfacción en las cosas que este mundo ofrece, Señor, pero hoy entendemos que no es eso, Señor. Nuestra mayor satisfacción debe de ser agradarte a ti, buscarte a ti, honrarte a ti, glorificar tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, hermano, dígale al Señor: Padre, perdóname cuando te he dejado a un lado y he seguido los afanes de esta tierra. Dígale: Señor, perdóname cuando he desechado tu palabra, la buena palabra que dice que hace crecer al oyente en gracia y en sabiduría. Señor, perdóname cuando he desechado tu palabra por estar, Señor, sumergido en los afanes de este mundo. Pero esta noche, Señor, comprendiendo lo que tú buscas y comprendiendo, Señor, la exhortación que nos has hecho, Padre, ahora, mi Dios, vamos a seguirte a ti. Señor, vamos a seguir tu voluntad. Vamos a seguir tus propósitos. Vamos a seguir, Señor, todo aquello que tú nos dé la instrucción de hacer. Señor, perdónanos cuando nos hemos desgastado y te hemos rechazado por tratar de satisfacer algo que este mundo ha tratado de enseñarme que es lo que necesito, Señor. Ahora, Señor, te damos el lugar que tú te mereces en nuestra vida, porque tú eres el Dios, mi Dios, que llena todo. Tú eres nuestro Dios, que dice la palabra que llena a su iglesia. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, y queremos terminar este tiempo levantando, Señor, un cántico de adoración, Señor, a ti. Gracias, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos en señal de rendición a su Dios, a su Señor. Y los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Hoy es una buena noche para que usted le pueda decir también al Señor: Señor, llena mi alma con tu presencia. Hoy es una buena noche donde también podemos decirle, hermanos, todos juntos al Señor: Señor, yo necesito que tú restaures mi vida, que tú restaures mi alma.
Saca de mi alma, Señor, todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones, recuerdos, todo aquello que en un momento cautivó mi alma y me hizo creer que la satisfacción la encontraré en las cosas de este mundo. Hoy el Señor también esta noche va a hacer una obra de sanidad, de restauración y de liberación en nuestra alma. Así que mientras usted le canta al Señor y le dice lo que dice esta adoración, usted reciba, porque el Espíritu Santo lo convocó esta noche para recibir no solamente una palabra, sino para que su alma también vaya libre de este lugar, vaya llena del Espíritu Santo, sintiéndose pleno, sintiéndose satisfecho, sintiéndose con gozo, porque ha tenido un encuentro con el Señor. Vamos, hágalo con una convicción esta noche al Señor. Vamos, que su espíritu crezca esta noche. Al único, nuestras manos en señal de rendición a Él. a Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Alguien le puede decir: por la bondad de Jehová, por la bondad de nuestro Dios, por esa bondad única que ha sido sobre nuestras vidas. Esta es una noche de reconocer que si algo nos ha alcanzado es la bondad de Dios, es la misericordia del Señor, porque es de reconocer delante de Él que esta naturaleza muchas veces se ha inclinado a buscar lo que más le conviene y más ama en esta tierra. Pero hoy, por medio de su palabra, queremos rendir nuestro ser, nuestro corazón. Yo no sé, pero yo creo que el Señor viene desde hace varios días hablándole a su iglesia a despojarse, a limpiarse, a menguar cada día más, porque cerca está su venida. Hoy Dios viene hablando a nuestro espíritu para que nuestra carne mengue en esta noche. Alguien puede levantar con todo su corazón sus manos, con todo su ser. Cuando levanta sus manos, levanta su corazón a Él y puede decirle: Señor, aquí estoy, mi Dios, para menguar, aquí estoy para buscar tu voluntad, aquí estoy, Señor, mi Dios, para inclinarme a tu camino, Señor, y menguar y dejar los míos, Señor. Alguien puede menguar al yo esta noche y decirle al Espíritu Santo: crece en mí, Espíritu Santo, yo quiero abrazar tu misericordia, yo quiero abrazar tu misericordia en este día, Señor. Yo creo que Dios nos ha hablado esta noche que grande es su misericordia por nuestra vida, grande es su amor y su misericordia, amado hermano, que nos habla de tal manera que entendamos y comprendamos que mejor es su misericordia. Pero para abrazar su misericordia hay que soltar cualquier cosa que podamos estar aferrados, porque el Señor nos ha hablado esta noche que puede acontecer que nosotros nos apartemos de su misericordia. Él ha dicho que todos los días será su misericordia con nosotros, y Él no miente. Pero también la palabra me enseña que yo me puedo apartar, y yo creo que esta noche es para aferrarnos a ella. Esta noche es para decirle: Señor, prefiero tu misericordia, prefiero tu amor, prefiero vivir cada día, Señor, al despertarme, al abrir mis ojos, oh Dios, y
decir como tu palabra me enseña, que nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Alguien quiere deleitarse en las misericordias de Dios. Alguien quiere vivir de las misericordias de Dios. Alguien quiere vivir de la bondad de Dios todos los días de su vida. Entonces aferrémonos a ella, porque ¿sabe qué? Mejor que la vida es su misericordia. Mejor que la misma vida que tenemos es su misericordia. No sé si está comprendiendo eso. Mejor que la vida es su misericordia para nosotros. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra esta noche. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, mi Dios, cuán grande es tu misericordia, y sobre todo que está a disposición nuestra, Señor. Padre, gracias. Bendice a tu siervo que esta noche trajo tu bendita palabra, Señor. Bendícelo, cúbrelo. Bendice a su familia también. Y te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra dé fruto abundante en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle esas palmas fuertes. Gracias, Señor. Amado hermano, seguimos siempre con el proyecto, ¿verdad?, de alcanzar la otra meta de lo que es las sillas para la casa del Señor. Así es que yo le invito a que sea parte este domingo de la vendimia que se está preparando, ¿verdad?, para que usted, tanto en el primer culto como en el segundo culto, se pueda colaborar, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, es voluntario. Así es que vamos a tener preparado un plato de carne asada, que ¿verdad?, confiando para ese día, que en la mano del se Señor, pueda llevar, confiando puede más en las cosas reservarse. terrenales que en las cosas que vienen de arriba, confiando más en soluciones humanas y en respuestas humanas que en el poder de Dios. Y la iglesia fue diseñada para poner la confianza única y exclusivamente en el que nunca falla, en el que todo lo puede, en aquel que dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Que vemos gran parte de la iglesia confiando más en métodos humanos que confiando que en la mano del Señor. Y la iglesia fue diseñada para poner la confianza única y exclusivamente en el que nunca falla, en el que todo lo puede, en aquel que dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Bendiciones, iglesia. Queremos anunciar un nuevo segmento llamado Rema, Palabras y Vida. El propósito de este segmento es ministrar nuestras vidas por medio de la palabra que se imparte en nuestra iglesia. Es por eso que cada viernes a las 6:30 de la mañana se compartirá en nuestras redes sociales un video resumen de la palabra impartida en cualquiera de los servicios semanales, para que puedas hacer la rema en tu vida y sea un sustento en tu día a día. Dios te bendiga.